Pues muy bien, amados hermanos, este tema que vamos a tratar el día de hoy acerca del ciclo del amor. Dios quiere que tengamos en nuestras familias, en nuestras relaciones como cristianos, relaciones de armonía, relaciones en donde haya paz, ¿verdad? En donde haya amor en nuestros diferentes núcleos de relaciones. Y bueno, pues ese es el tema que el día de hoy vamos a tratar de estar viendo. Bueno, nosotros sabemos que hay ciclos que se repiten continuamente en las relaciones, en el mundo lo hemos aprendido. Hay dificultades porque los seres humanos no somos perfectos, somos al contrario pecadores. El egoísmo está presente en todo momento en nuestra vida y eso hace que haya problemas, que haya dificultad, que haya desacuerdos. Si empieza ese ciclo, ¿verdad?, de destructivo en el cual nosotros no manejamos correctamente nuestras dificultades, sino con gritos, con violencia, con golpes, con amenazas, ¿verdad? Es lo más común. La comunicación es deficiente, muchas veces se usa la mentira a la hora de hablar, mentimos, culpamos a la otra persona sin razón, ofendemos, ¿verdad? Pensando que esa es una manera de resolver los problemas, como que se sienta mal el otro con lo que le estoy diciendo, que le dé vergüenza a lo que le estoy acusando y hay afirmaciones negativas y críticas en contra de otros, ¿no? La acusación está presente, subir el tono de voz para que me escuche, que vea que estoy enojado, subo la voz, ¿no? Hablo más fuerte para que se dé cuenta que me hizo enojar. Y eso es una práctica que sabemos que pues cada vez subimos más la voz, cada vez sacamos más trapitos al sol, ¿verdad? Traemos más trapitos a colación de todas las ofensas que se nos ha hecho, ¿no? Y te acuerdas de esta vez, y te acuerdas de esta vez, y empezamos a hacer un círculo destructivo en nuestras relaciones. Obviamente no hay empatía, no vemos cómo se siente la otra persona a la hora de estar discutiendo con ella. Eh, no vemos si tiene algún aspecto positivo, no vemos si tiene algún cambio. El menosprecio es la constante, el menosprecio siempre está presente buscando hacer sentir mal a la otra persona. O sea, mi objetivo como persona del mundo es hacer sentir mal a la otra persona para que reciba ese castigo y diga, no, pues ya no lo voy a hacer. Supuestamente nuestra razón, si es que hay alguna, y somos insensibles. Lo que me importa a mí es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Yo me estoy sintiendo mal con lo que tú estás haciendo y pues te saco todos tus fallas, te saco todos tus problemas. ¿Qué hace la otra persona? Pues responder igual, ¿no? Y tú también, acuérdate esta vez, acuérdate esto otro. Y se vuelve un monstruo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? No sabe uno ni por dónde empezar a resolver ni por dónde terminar. Es un ciclo destructivo de, como decimos comúnmente, de dimes y diretes, ¿no? Realmente es sacar con una mala actitud todas las acusaciones, las difamaciones, las ofensas recibidas. No vemos lo que hacemos nosotros, pero sí vemos lo que la otra persona nos hace. Y bueno, ¿qué pasa? Finalmente, ciclo de más violencia, finalmente más gritos, más agresiones, conflictos no resueltos, ¿verdad? Problemas no resueltos que llevan a qué? A distanciarse, a alejarse, en el mejor de los casos, porque muy frecuentemente en la realidad viene la venganza, viene el deseo el enojo, ahora salen palabras como te odio, ¿no? Te odio por esta forma con la cual he aprendido a vivir contigo y entonces hay coraje en las reuniones, ¿verdad?, del mundo, relaciones tensas, frías en el mejor de los casos, y bueno, son cosas que yo les puedo testificar en mi propia experiencia que así me he manejado y que así he sido yo antes de conocer al Señor, ¿no?
Entonces, si ese ciclo de comunicación, por llamarlo de alguna forma de comunicación destructiva, pues no se rompe, ¿verdad? Incluso llega a crecer tanto que nos lleva a los golpes, nos lleva a incluso a terminar la relación, ¿no? A lo mejor un divorcio, a lo mejor los amigos se separan. Bueno, pues esa es una realidad que el mundo vive, es un ciclo destructivo en nuestras relaciones. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes. Y bueno, quiero compartirles que en mi testimonio personal, una de las cosas que más me hizo a mí acercarme a la iglesia cristiana fue el testimonio de familias cristianas. Para mí fue sorprendente la primera vez que me toca llegar a una iglesia, cómo veo un pastor que está frente de su esposa, frente de sus hijos, hablando de cómo es una familia cristiana. Yo veía que en lugar de decir hipócritas, si te conocieran cómo eres en casa, si vieran cómo nos tratas, porque muchas veces es muy fácil decir las cosas, pero en casa quien nos conoce es la esposa, son los hijos, saben cómo tratamos, ¿no? Y yo veía que había respeto por el pastor, había admiración por el pastor de parte de sus hijas, de parte de su esposa, y para mí fue un golpe muy importante, ¿no? O sea, un testimonio de un hombre hablando de cómo es un cristiano y su familia respaldando con una actitud de aprecio y de respeto al pastor. Wow, para mí fue así como, esto no es mentira, esto no es de dientes para afuera, hay un testimonio, ¿no? Ver la manera en cómo se trataban. Incluso tuve la oportunidad de ir en alguna ocasión a una cena de Navidad de una amiga cristiana de mi esposa y sorprenderme viendo que la reunión se daba en Santa Paz, puros cristianos, oyendo alabanzas, viendo películas cristianas y con alegría, con respeto. Para mí eso fue el testimonio de lo que estaba yo buscando realmente en la vida, ¿no? Porque creo que uno de los motores fundamentales que tenemos nosotros los seres humanos es el amor, ¿no? Buscamos el amor, buscamos realmente ser parte de una comunidad llena de amor, una pareja que nos ame, una familia que nos ame de verdad, en las cuales pues se pueda ver esa unión, ese respeto, ese aprecio entre los unos y los otros. Y bueno, a mí me convenció el testimonio, porque yo no lo había visto antes en mi familia. Yo vengo de la religión tradicional y en la religión tradicional, pues esa no es una forma de vivir, al menos no desde mi familia, ¿no? Sino había conflictos fuertes, divisiones. Entonces, el día de hoy conocemos, ¿verdad?, que esto que el cristiano ha vivido es producto de lo que el Señor ha enseñado, ¿no? Ha enseñado cómo tener una relación, una comunicación familiar, pues, constructiva, ¿no? En donde los problemas se resuelvan primeramente reconociendo fallas, o sea, reconociendo errores. Yo me he equivocado en esto, decirlo es el primer punto, ¿verdad? En vez de llegar luego a acusar, llegar a confesar, ¿no? Entonces es algo difícil. En vez de atacar, reconocer las faltas propias. En fin, hay ciertos patrones, ciertos preceptos que nos da la palabra de Dios, los cuales nos pueden ayudar a que nuestras relaciones como cristianos sean diferentes. Lamentablemente también conozco de que también dentro de la iglesia no todo es perfecto. Hay familias, ¿verdad?, que todavía no hemos aprendido a comunicarnos. También es cierto, ¿verdad?, que nos falta, por eso la importancia de estos temas, que nos falta realmente aplicar los principios espirituales en nuestras relaciones. Es una realidad, ¿no? Actuamos muchas veces impulsivamente, como siempre, más que racionalmente conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, lo importante, hermanos, es que el día de hoy podamos hacer un análisis de algunos principios fundamentales que el Señor nos maneja
para manejarnos mejor en nuestras familias, mejor en nuestras relaciones, qué sí podemos hacer, qué no, y resolver los problemas que se puedan presentar, pero realmente a la manera de Dios, ¿no? Con amor. En lugar de destruir, sembrar ese amor los unos con los otros y construir relaciones eh, positivas, de mutua ayuda, ¿no? De respeto, de empatía, de comunicación positiva, que son como los pilares en nuestras relaciones. Así es de que, hermanos, pues les invito a que me acompañen en esta aventura de tratar de ver algunos preceptos que el Señor nos está indicando. Y número uno, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación efectiva? Me gustaría que me acompañaran a leer Efesios 4:29, que empezando, ¿verdad? Con la comunicación, cómo debemos hablar ante los otros, es algo que debemos de tener presente. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Y yo puedo ver dos notas de una palabra corrompida. Número uno, groserías, ¿verdad? Ofensas. Es una palabra corrompida. También el tono con que se hable, la intención con que se hable. A veces podemos ser irónicos, ser mordaces, ser sarcásticos, ser burlones, ofensivos. Eres un genio, ¿no? Eres un Einstein, pero estamos siendo irónicos y es una manera, aunque la palabra no sea ofensiva, la intención es ofensiva, es de burla. Y bueno, pues nosotros es importante, hermanos, que si queremos que more el Señor en nuestras familias, en nuestras casas, podamos recordar que no es ofendiendo, ¿verdad? A los demás. Mucho ayuda tener una ayuda idónea. Para mí, mi esposa ha sido un gran apoyo. Ella, por temperamento, es muy tranquila, es muy amable, mi esposa, ¿no? Y es muy fácil cuando tienes una compañera de vida así, que habla con tranquilidad, que habla con amor, que habla con una buena intención, es muy fácil, ¿no? Pero ¿qué tal si me hubiera tocado una esposa agresiva? Pues quién sabe, ¿verdad? Como es más difícil practicar ahí la palabra de Dios, es mucho más difícil, ¿no? Pero la ventaja de poder tener un matrimonio que no sea de yugo desigual, que los dos compartamos la misma fe, las mismas convicciones, ¿no? Para los jóvenes que nos escuchan es bien importante que las personas estén de acuerdo, ¿no? Como dice Amós 3:3, podrán dos estar juntos sin ponerse de acuerdo, y entonces eso no es posible, dice la palabra de Dios, ¿no? No se puede estar juntos si no estamos de acuerdo. Tenemos que tener mismas formas de resolver los problemas, ¿no? A la manera de Dios, pues es lo mejor. Y justamente el objetivo es dar gracia, que la relación sea constructiva, ¿no? Que sea de bendición para ambas partes. Entonces, el día de hoy es bien importante, ¿no? Para los jóvenes que no se casen con inconversos, o si deciden hacerlo, pues al rato no se quejen de que pues les digan groserías, que les griten, que les falten al respeto con ofensas verbales, ¿verdad? Y con agresiones físicas en cierto momento. Al principio no, al principio mucho amor, pero luego ya sale la verdadera personalidad y el verdadero carácter de las personas. Y todos somos pecadores. Yo no soy mejor que nadie, soy igual de malo, si no es que peor que cualquier persona, pero solamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Puede ser uno diferente. Entonces, realmente esta parte de que ninguna palabra corrompida salga es algo que tenemos que tener muy en cuenta. También darnos cuenta de que a veces una palabra que podamos decir es un gran peligro. Yo mismo en este momento, si dijera algo, una tontería,
sería la última vez que yo estaría aquí frente a ustedes, hermanos. La palabra es algo bien importante y en nuestra relación es igual. Si yo le digo, por ejemplo, en mi trabajo a un alumno una falta de respeto, quizás ese sea el último día que yo estuviera dando clase, ¿no? En mis relaciones con mi esposa, igual si yo le dijera una ofensa a ella, posiblemente diría, no, ya te conozco, ya sé quién eres, ¿no? Ya sé la clase de 3 puntos suspensivos, persona que eres, ¿no? Entonces, una palabra no la podemos decir indolentemente, tenemos que ser muy juiciosos con lo que nosotros decimos, aún en nuestras relaciones. No caigamos en que, ya es mi esposa, ya la puedo tratar como yo quiera, no, al contrario, ¿no? Somos coherederos de la vida y debemos de tratarla como a vaso más frágil, dice la palabra de Dios, con mucha más consideración. Entonces, justamente a la persona que tenemos a nuestro lado es a la que mejor tenemos que tratar y que así sean nuestras vidas, ¿no, hermanos? Que nuestras relaciones estén tan estables, tan maravillosas, que corramos con gusto a ver a nuestra familia. Al menos yo le he dicho a mi esposa el día de hoy, muchas veces que yo soy feliz saliendo de mi trabajo porque yo voy a ver al amor de mi vida, ¿no? Voy a estar ahí con mis seres queridos. Entonces, es importante tener conciencia de que las palabras pueden hacer bien, pueden ser de bendición, pero también mucho daño. Miren, Santiago lo maneja perfectamente, nos explica Santiago capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Oyeron? La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Todos los problemas que podemos ver en nuestro mundo han iniciado por la lengua. Entonces, imagínense, es más grande que una bomba atómica, ¿no? O inicia, es el gatillo para que se activen las bombas atómicas y todas las armas. Entonces, inicia con ese pequeño miembro. La palabra es muy importante cómo manejemos. Tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de las palabras que digamos, siempre de respeto, siempre de apoyo, siempre juiciosas. Tenemos que ser muy conscientes del peligro que tenemos en las cosas que decimos. Una relación puede terminar de un momento a otro por una simple palabra. Muy bien, veamos también en Mateo 5:37, nos habla de que la base para nosotros es la sinceridad, ¿no? No podemos estar mintiéndonos, falsando las cosas. Dice Mateo 5:37, hablando nuestro Señor Jesucristo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Como cristianos no podemos mentir. Y eso es algo que, bueno, yo en mi caso trato de darme cuenta. Yo les quiero confesar, hermanos, que yo era un mitómano. De joven yo no sabía ni qué había dicho. Realmente la práctica para mí era cubrir las cosas que había dicho con otra mentira y con otra mentira, con otra mentira. Recuerdo, quiero contarles, pues, por ejemplo, yo abandoné los estudios en algún momento en mi vida y yo decía a mi madre que iba a la escuela y realmente no iba a la escuela, estaba yo vagando. Se los comento, hermanos, porque yo no quiero aquí ponerme al frente diciendo que soy una persona diferente, ¿no? Sino que a lo mejor éramos escoria, yo era pues un vago, por llamarlo de alguna forma, pero el Señor, ¿verdad? El día de hoy nos va capacitando y la pereza y el orgullo y tantas cosas que nos llevan hacia el pecado, ¿verdad? Entonces yo quiero confesarles esa parte, hermanos, en mi caso, yo me veo como un mitómano, ¿no? Realmente siempre mentira tras mentira tras mentira y ya no sabía yo ni qué había dicho.
y mis mismas mentiras caían en contradicciones. Entonces, el día de hoy para mí es muy claro esta parte, ¿no? El poder ser honesto. No podemos mentir, tenemos que darnos cuenta que el mentir nos lleva luego, a mí me lleva luego a empezar a inquietarme, me empiezo a preocupar. Y además solamente mentimos cuando hacemos algo malo, ¿no, hermanos? Si no hacemos nada malo, no hay necesidad de mentir. Y la persona que tenemos a nuestro lado tampoco quiere, ya sea nuestra mamá, sea nuestra esposa, sea un compañero, tampoco quiere algo malo para nosotros. Es bueno ser transparente, que nuestra vida como cristianos sea transparente, que lo que se ve sea lo que se tiene, ¿no? Eso es algo que realmente después de haber tenido una vida de fracaso, de desilusión, que te llamen mentiroso, pues no es más que la realidad y por eso se pierden las relaciones, ¿no? En donde ya no se puede confiar en la otra persona, en donde vemos una cara, pero no sabemos cómo esté pasando por dentro. Entonces, por eso yo he entendido que lo más importante de nosotros como cristianos es lo que vivimos en nuestra intimidad, en nuestra soledad. Si en la soledad hacemos cosas en una computadora, en la televisión, en el celular, indebidas, si tenemos que esconder el celular, si tenemos que tapar la computadora, ponerle contraseña, entonces, ¿dónde quedas? ¿Qué estás haciendo? Yo les quiero compartir, hermanos, porque lo he aprendido, que mi celular, mi esposa y Santiago tienen mi clave. Pueden ver mi computadora, pueden ver que nuestra vida sea transparente, hermano, que no haya mentira en medio de nosotros, ¿no? Que seamos lo que decimos ser, que se pueda confiar en nosotros, ¿no? Eso es algo fundamental para que nuestras relaciones se fortalezcan. Si empezamos a esconder cosas, de inmediato se empieza a romper la relación. ¿Qué ocultas? ¿De qué te escondes? ¿Qué tapas? ¿No? Entonces es bien importante, hermanos, por bien nuestro, por bien de nuestras relaciones, que podamos ser realmente transparentes y honestos, que podamos realmente hablar como el Señor nos ha enseñado, ¿no? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Cuidado con lo que nos comprometamos también, ¿verdad? Si decimos yo voy a llegar, pues tenemos que llegar, ¿no? Tenemos que estar, tanto en el trabajo como en las cosas del Señor. Podemos ver cómo, pues esto es una parte fundamental en nuestras relaciones, cómo hablamos y que lo que digamos sea real. No somos perfectos, tampoco quiere decir que nunca digamos nada de mentiras. Posiblemente sí, y digo yo, me atrevo a decir posiblemente sí, pero no de manera consciente, no de manera deliberada, sabiendo que es mentira y que digamos sabiendo que es mentira lo que digamos y lo digamos, ¿no? Por eso menciono, lo importante es ver qué estás escondiendo, qué estás tapando, qué estás ocultando. Mejor deja eso, ¿no? Por eso la palabra de Dios es grande. Decía, me parece, Spurgeon acerca de la Biblia, este libro o te aleja del pecado o tu pecado te aleja de este libro, ¿no? Entonces, realmente el tener una comunicación el día de hoy con nuestro Creador, tener una relación con Él, nos va a fortalecer y nos va a ayudar mucho a ir cambiando nuestras vidas. Muy bien. Bueno, pues vamos con otro aspecto. El primero es fundamental, que es que lo que nosotros podamos decir pues sea real, ¿verdad? Sea con mucho respeto. Y otro énfasis en el respeto y la empatía, que es ser, digamos, poder sentir, tener compasión por la otra persona, en la cual nos demos cuenta de lo que puede afectarle nuestras palabras, es importante. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí me parece una definición perfecta del respeto.
Sí nos da libertad la palabra de Dios, hay una libertad cristiana, tenemos una libertad, podemos hacer lo que queramos, pero en esa libertad cristiana nunca podemos hacer algo que dañe a los demás, ¿no? Lo dice muy claro aquí el apóstol Pablo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. O sea, es para mí este versículo un semáforo, hermano. Tenemos un semáforo grande. Esto que quieres hacer afecta a los demás, no lo hagas. Esto que quieres hacer te beneficia a ti y a los demás, adelante, hazlo, ¿no? Tiene que ser de edificación mutua lo que hagamos, pero el respeto para mí es esta definición que nos da Pablo, ¿no? O sea, no mires por ti mismo, sino también mira por lo de los demás. Es un semáforo alto. Si ves que afecta a otros, no lo hagas. Qué bueno que tengamos estos valores que nos da la palabra de Dios, como es el respeto, ¿no? Eres libre, haz lo que quieras, pero nunca afectes a otro. Otra forma también de verlo, ¿verdad? Lo dice Jesucristo en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y tiene mucho que ver cuando nosotros estimamos a los demás como superiores, a veces lo tenemos que aprender a la mala, como yo, hermano, ¿no? Yo les quiero contar que muchas veces he subestimado a las personas para darme cuenta que realmente el que hay que subestimar es a mí, ¿no? He sido, pues, muchas veces humillado, ¿verdad?, de mis pretensiones, muchas veces por pensar que porque tengo una carrera, por pensar que tengo una estatura, por pensar mil cosas y después darme cuenta de que de eso de nada sirve en muchas ocasiones, ¿no? Realmente me ha dado a mí humillaciones a lo largo de mi vida, fracasos que he tenido, el darme cuenta que no soy más que los demás, que valgo tan poco como nada, hermano, ¿no? Como un gusano. Y que si realmente el día de hoy somos diferentes, no es por nosotros mismos, sino es por la gracia y la gloria para Dios sea, ¿no? Realmente, si somos reales, podemos darnos cuenta que no somos mejor que nadie, ¿no? No sé si ustedes puedan verlo, hermanos, yo lo he tenido que ver con dolor muchas veces a través de humillaciones, de fracasos personales, que como dice el dicho, ¿no? Ya como el caballo blanco de Napoleón con el hocico sangrando, ya te das cuenta, ¿verdad? Te vuelves más humildemente razonable a través de fracasos y de fallas personales. Así es de que para mí es muy claro, ¿no? Nunca puedo yo ver a nadie por debajo, ¿no? Sino justamente es una criatura de Dios y más aún si es un hermano en Cristo, pues mayor consideración, ¿no? Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo habla acerca de estimar a los demás como superiores, ¿no? A tener mayor consideración. Muchas veces podemos ir en cualquier lugar, tenemos derecho, pero también la otra persona tiene derecho. Bueno, ¿quién tiene la preferencia? Pues la otra persona. En igualdad de derecho, el cristiano le da la preferencia a los demás. Es difícil, sí, pero imagínense quitar el derecho, ¿no? A la fuerza. ¿Qué testimonio estaríamos dando? ¿Verdad? De que yo voy primero y quítate. ¿Y por qué? Porque tengo el mismo derecho que tú, sí, pero son maneras. En cambio, qué bonito es cuando tú cedes, cuando invitas, cuando das, y la otra persona también responde de la misma forma. Es lo más común, lo más sabio, ¿verdad? Esta es la regla de oro que se maneja el día de hoy, ¿verdad? Tratar a los demás como nos gustaría que nos tratáramos. Hablando de libertad, otra vez Pablo lo comenta, 1 Corintios 8:9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y está hablando de los débiles en la fe o de los que son apenas que inician en la fe, ¿verdad? Muchas veces pueden apartarse por algo que se vea, se pueden apartar de la iglesia por el testimonio que damos, y sin embargo en esa libertad cristiana, aunque nuestra conciencia no nos acuse, podemos detenernos para que no sea tropezadero para los nuevos creyentes, ¿no?
Entonces, somos libres, aquí lo maneja Pablo, somos libres, pero nunca podemos afectar a otro, ni aún haciendo bien. Para mí es un gran semáforo esto que me dice alto, alto, y además, pues no vamos a tener problema con nadie si hacemos esta parte del respeto, ¿no? Otra vez Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A libertad, ¿verdad? Pero quiero aclarar que la libertad no es hacer lo que nos plazca, no es hacer lo que queramos. Eso más bien es esclavitud del pecado, ¿no? Esclavitud de la carne, que es la que nos controla y nos maneja. La libertad es la que nos da la posibilidad de practicar los principios de Jesucristo, ¿no? Esa es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dice la palabra de Dios, dice, y que trabajemos, ¿no? Que trabajemos intensamente, no para los hombres, sino para el Señor. Ese es un mandamiento. Si lo hacemos, pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Valga la redundancia, es parte de la palabra. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese trabajo? ¿Cuánto tiempo va a durar lo que nosotros construyamos? Permanentemente, ¿no? Permanentemente va a durar ese esfuerzo. El resultado del trabajo se va a ver a lo largo de mucho tiempo y nos va a dar satisfacción. Pero en cambio, cuando nosotros vamos al pecado, tenemos un placer inmediato, ¿verdad? Un placer, una gratificación instantánea. Pero ¿cuánto tiempo dura la vergüenza? ¿Cuánto tiempo dura la pena? ¿Cuánto tiempo dura la amargura? Entonces, sí, efectivamente, la libertad de poder hacer lo que conviene es la verdadera libertad. Digo, explico esto o comparto esto no por otra cosa, sino para que entendamos que libertad no es libertinaje, ¿verdad? A libertad hemos sido llamados, pero para poder ser libres del pecado, poder ser libres de la esclavitud que siempre nos ha estado eh, sometiendo o doblegando, ¿no? Como personas. Continúa Pablo diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y bueno, pues este es un tema que vamos a tratar de ver un poquito más adelante acerca del amor. Y bueno, nos vamos al tercer punto que es el apoyo mutuo. Digo, el segundo y más grande mandamiento que el Señor nos da, ¿verdad? Hablamos de eso. Dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, cabe aclarar para aquel que no lo ha entendido todavía, el amor no es un sentimiento. El amor no es, ay, es que ya no la amo y como ya no la amo me voy a separar, ¿verdad? ¿Qué nos dice el consejero espiritual? Ámala. ¿Y qué es amar? Por ahí me tocó apenas escuchar, perdón que haga referencia, pero creo que es importante. Le preguntaban al líder de la iglesia tradicional, apenas en una entrevista, acerca de por qué había muerto Cristo. Y dice él, no sé, yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué murió Cristo. ¿Pueden creer eso? No estoy mintiendo, hermanos. Y lo dijo él, que no sabía por qué Jesucristo había venido a morir. Y bueno, no sé si haya leído Juan 3:16, ¿verdad? No sé si él lo haya leído, pero ahí está la respuesta. Todo mundo sabemos ese versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dio. El amor es dar, no es un sentimiento bonito. No es, ay, es que ya no hay florecita, ya no hay esa adrenalina o oxitocina o dopamina que había antes de cuando la iba a ver, y ya no la amo. No, no es eso el amor. El amor es dar, ¿verdad? Darnos para beneficio de los demás como lo maneja nuestro Dios, que dio a su Hijo.
¿verdad? Y también Él se entregó. Muy bien. Entonces, este es el gran mandamiento. Como cristianos estamos enviados justamente a este punto, a dar ayuda, ¿verdad? A los demás, a bendecir, a amar, a darnos, entregarnos, sobre todo pues para los demás. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley, ¿verdad? De Cristo, que es la ley del amor, ¿verdad? Hacia nuestros semejantes. También podemos ver un testimonio de esto. Muchas veces queremos ver cómo a través de un testimonio cristiano esto se puede dar en la realidad, ¿no? Quisiera tomar el ejemplo de David. En Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 42, dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Aquí podemos ver cómo alguien se amó, ¿verdad? Algunos detractores que malinterpretan la palabra de Dios piensan que la relación que había entre Jonatán y David era incluso homosexual, ¿no? Dicen que allí empezó el testimonio de que era, cómo era el amor entre dos hombres. No, para nada. Aquí es muy claro. Jehová está entre tú y yo, ¿no? ¿Cómo puede estar Jehová en una relación homosexual, ¿no? Entonces no es la manera en que la palabra de Dios ha hablado. Es un amor realmente puro, un amor realmente sincero entre dos hombres, ¿verdad? Que se aman, pero no es un amor erótico, es un amor filial, ¿no? Entonces podemos ver que cuando David descubre que el hijo de Jonatán, Mefiboset, que por cierto estaba como lisiado, a la hora de que muere Jonatán, él va a visitarlo, le ofrece, le da propiedades, lo trata como, con amabilidad, incluso lo lleva a comer al lado del rey, dándole ese respeto, ¿verdad? Ese respaldo siempre, y de alguna manera empieza a ver por él. Así es de que hace valer su promesa, empieza a ver por los suyos. Entonces, es ese el amor, ¿no? En el cual da. Y ahí David da propiedades, da respeto, da respaldo, da apoyo al hijo de su amigo, ¿no? Entonces, qué hermoso testimonio de la Biblia que nos enseña cómo es ese apoyo mutuo que nos debemos de dar como cristianos, ¿verdad? Ahora, nadie puede estar en una relación si no hay crecimiento personal. De hecho, las relaciones, la base de las relaciones sanas es el crecimiento mutuo. ¿Y eso qué implica? Pues que yo debo de crecer, ¿verdad? También para poder ofrecer cada día algo mejor. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a crecer en la medida en que conozcamos más del Señor y Salvador. Y ese conocimiento no nada más es intelectual, ese conocimiento es práctico, vivencial, vivir la palabra de Dios para ver cuán agradable y buena es su voluntad, cuán perfecta es su voluntad. Y a Él, dice Pedro, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, lo que nos va a ayudar a crecer es justamente nuestra relación con Cristo. Yo creo que realmente, hermanos, lo principal que debemos de tener nosotros es el estudio de la palabra. No sé si ustedes sabían, en República Dominicana, ahí, bueno, ahorita está con la ideología de género, están tratando de sacar el estudio de la palabra de la Biblia en las escuelas y demás, pero este país empezó siendo cristiano. Y la verdad es que muchos de los pastores que son más reconocidos a nivel Latinoamérica vienen de ahí. Michel Sugelain, por ejemplo, ¿no? Es de ahí, son muchos pastores que la verdad traen una buena base y que sirven de influencia para toda Latinoamérica. Entonces, realmente el mejor conocimiento que podamos tener
que nos va a ayudar a crecer a nivel personal, espiritual y por la eternidad, es el conocimiento de Cristo. Vean lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean cómo él habla de la excelencia del conocimiento. Es como una piedra preciosa, una piedra maravillosa. Por encima del oro, por encima de cualquier cosa, está el conocer acerca de Dios, ¿verdad? Y vivir conforme a su voluntad. Así es de que es algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, alimentarnos de su palabra para crecer en el conocimiento, como menciono, pero no un conocimiento intelectual, de ver quién sabe más, sino vivencial, práctico, en el cual podamos, pues, esforzarnos, ¿no? Por tratar de obedecer. Realmente, hermanos, yo creo que aquí está la clave. Eh, Me ha tocado ver algunas personas que hacen mal, ahí nos damos cuenta de cuando otra vez esa persona empieza a hacer daño, ¿no? Y es que muchas veces tenemos pensamientos que llegan a nuestra mente y dice, ¿por qué no haces esto, no? Ya me cayó mal esta persona, ¿por qué no haces esto? Y esa parte que nos habla la carne, que nos habla el mal que está dentro de nosotros, si le hacemos caso, va a tomar más fuerza, va a controlar, ¿no? Si empezamos a hacer daño a los demás. No lo digo por mí, sino por el testimonio que nosotros vivimos de alguien que está constantemente haciendo mal a nosotros, ¿no? Pero por el contrario, nosotros somos llamados a ceder, pero lo que el Espíritu nos manda, ¿no? Lo que el Espíritu nos guía. Muchas veces dice, ok, este dinero que te quieres comprar para una prenda, mejor dáselo a tal persona que está en necesidad. Va a ser mucho más bien este dinero empleado de esta manera que empleado para tus eh, caprichos, ¿verdad? Para tus deleites. Y bueno, realmente cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo ceder, pero sin embargo es de gran bendición para el crecimiento espiritual empezar a crecer en obediencia. O cuántas veces estamos queriéndonos quedar más tiempo en la cama, pero sabemos que tenemos responsabilidades, ¿no? Aquí está mi esposa, no me deja mentir, yo todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana. No es presunción, hermano, no estoy aquí para presumir todos los días, aunque sea sábado y domingo, pero hay mucho trabajo que hacer y la verdad es gratificante, como les mencionaba, ¿no? El trabajo que uno hace dura mucho tiempo, la satisfacción y, y en cambio el pecado, ¿verdad? También se queda ahí la vergüenza, se queda ahí el fracaso, la frustración. Y entonces, pues bueno, el crecimiento personal es fundamental y está basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como último punto, y el más difícil para mí, el perdón y la reconciliación genuina, ¿no? Es bien fácil el orgullo, dice perdono, pero no olvido, esto no lo tolero, y adiós. Sin embargo, realmente nosotros no somos perfectos, somos falibles, somos imperfectos, somos pecadores, vamos a fallar, y sí o sí, pues cometemos errores, aunque no garrafales, ¿no? Yo me atrevería a pensar, no le he preguntado, creo que mi esposa tiene muy buena imagen de mí, pero si yo le preguntara, oye, ¿a poco nunca he cometido algún error? Seguramente me diría, sí, muchos, ¿no? Posiblemente, pero ¿qué sería de nosotros si no hubiese el perdón de por medio, ¿no? Claro, ante cosas no graves, ¿no? O sea, yo no, como les mencionaba, las palabras, hasta las palabras hay que cuidar, como hablábamos al principio, ¿no? O imagínate más una acción, un golpe, un grito, una traición, pues hay cosas que no son tolerables, que no son válidas, ¿no? Al menos no como para hacerlo impunemente. Ay, me va a perdonar. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden
rebasar. Hay límites que no se pueden rebasar. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hemos tenido agravios, hemos tenido agresiones, y pues es fácil buscar eh, una demanda, ¿no? Buscar también un pleito, una provocación. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos que el Señor nos perdone? Y nosotros tenemos mucho más que se nos perdone, ¿no? O sea, si alguien sabe toda la colección de pecados que hemos cometido, es un número de 70 veces 7 sería muy poquito, ¿no? Para toda la vez que nos ha perdonado el Señor. ¿O no, hermanos? ¿Es poco? Mucho, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho. Entonces, si nosotros no perdonamos, pues, ¿cómo tenemos cara para pedirle al Señor que nos perdone? Dice Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pues muy bien, hermanos. Es un tema muy importante, este tema de vivir en armonía en nuestras relaciones. Ya concluyendo, ¿verdad? Así como vimos el ciclo destructivo de las relaciones, de cómo se va creciendo hasta que se llega al divorcio, hasta que se llega al rompimiento, al distanciamiento, al rencor, ¿verdad? Al de te odio, también hay mecanismos, hay un ciclo que yo le llamo de armonía, de respeto en las relaciones, ¿verdad? La comunicación efectiva con los que vimos, los versículos que vimos, el respeto, ¿verdad? Soy libre, pero sin que yo afecte a otro. El segundo gran mandamiento que nos da el Señor, amarnos los unos a los otros, como dándonos, ayudando. Ese es el oficio del cristiano. El oficio de cristiano en este mundo, aquel que no sepa que vino, es a bendecir, ¿verdad? Es a ser de bendición para el mundo. Yo recuerdo hasta en los Scouts nos decía el fundador Baden-Powell o Tidwell, decía dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontraron, ¿no? O sea, y él se apegaba a cuestiones cristianas. Así es de que el oficio del cristiano es justamente eso, ¿no? El de estar ayudando a los demás continuamente en todo tiempo, y lo hacemos en nuestro trabajo, pero sobre todo, hermanos, en el evangelismo. La mayor bendición que podamos dar a otros es llevarlo a Cristo. Lo demás es temporal, satisface momentáneamente, pero el evangelismo es el oficio del cristiano, ¿verdad? Crecimiento personal y espiritual mutuo, hace de mutua edificación es lo importante y bueno, lo más difícil, perdonar. Pero estamos obligados sí o sí. Nada más veamos la cantidad de cosas que hemos hecho y bueno, tú dices, si no perdonas, entonces tenemos que perdonar. ¿Cuesta trabajo? Sí. Nada de lo que dice el Señor es por naturaleza. Nuestra naturaleza está en contra de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que ir en contra de nosotros. Dice, niéguese a sí mismo. Eso no es fácil, eso es difícil. Pero bueno, pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude a llevar a la práctica todas estas cuestiones en nuestra vida familiar, sobre todo, que lleguemos a ese pequeño cielo que tenemos en nuestra casa. Yo así lo veo. Si estamos con hermanos en Cristo, entonces nuestra casa es un pequeño cielo, es un pequeño lugar en donde podemos llegar en la tarde después del trabajo a nuestro cielo pequeñito, ¿no? Y a dar y recibir justamente también para los demás esa pequeña partecita de amor que Dios nos envía. Pues bueno, hermanos, que podamos ahora nosotros también ser un testimonio, así como lo hicieron conmigo, ese pastor, esa familia, ese crédito que vi, esa familia cristiana que vi, que me atrajo, que dije, wow, yo quiero esto, así como ellos viven, yo quiero vivir, eso es lo que estaba buscando y por eso me quedé.
por el testimonio cristiano maravilloso, ¿no? De esposos, de hermanos, wow, aunque no perfecto, ¿verdad? Pero sí es algo bien diferente, es un nuevo nacimiento, es algo, yo decía, ¿en qué mundo estoy? ¿Dónde me vine a meter? ¿A poco esto existe? Si siempre eran cenas de negros, ¿no? En mi casa. Por llamarlo de alguna manera coloquial, sin ofender, sino una manera coloquial de estar pues peleando todo el tiempo. Pues hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Les invito a que me acompañen a orar. Gracias, Padre Celestial, por traer tu amor, Señor, tu perdón, Señor, por darnos a tu Hijo Cristo para que muriera por nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Padre, por enseñarnos a hablar los unos a los otros, a tenernos respeto, Señor, a ser de apoyo el uno por los otros. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos das para poder vivir en armonía en nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, Señor, que no haya en nosotros gritos, violencias, agresiones, Señor, sino que haya todas estas cosas que tú nos enseñas, Padre. Permítenos crecer en obediencia, crecer, Señor, en testimonio para que otros también sean alcanzados, Señor, y así como nosotros fuimos alcanzados, también otros puedan vivir, Señor, una vida diferente a tu lado, una vida en donde reine tu amor, tu paz, tu armonía, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas, permítenos llevarlas a la práctica a través de tu Espíritu Santo que more en nuestras familias. Padre, infinitas gracias por el día de hoy vivir algo diferente y disfrutar por primera vez esa vida abundante que tú nos das. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.